Si alguna vez has tomado TransCanada, Yellowhead o la carretera del Nido del Cuervo a través de las montañas rocosas de Canadá, asegúrate de ver nuestro video sobre TransCanada, Yellowhead y la carretera del Nido del Cuervo. Puedes haber tenido la impresión de una serie ininterrumpida de cordilleras, extendiéndose desde la meseta interior de Columbia Británica hasta las praderas y bosques boreales de Alberta. Sin embargo, los geólogos y geógrafos hacen una distinción entre las montañas rocosas continentales, más frías y duras al este, que corren a lo largo de la frontera de Alberta BC, y las montañas de Columbia, más secas y antiguas al oeste. Al oeste, este último se encuentra completamente dentro de la provincia de British Columbia. Estos dos megarrangos, cada uno compuesto por múltiples subrangos, están separados por lo que los geólogos llaman la trinchera de las montañas rocosas, un gran valle que se extiende desde el lago Flathead en Montana hasta el río Liard en el norte de BC. La línea divisoria entre el rango de Columbia de Canadá y las montañas rocosas continentales consiste en el embalse artificial de Keene Basket y Furry, y segmentos de 3 ríos, a saber, el Upper Fraser, el Upper Columbia y el Kootenay. La ubicación geográfica no es la única característica que distingue a estas grandes cadenas montañosas unidas. A diferencia de las mundialmente famosas rocosas, cuyas ciudades turísticas como Banff, Jasper y Lake Louise atraen a millones de turistas cada año, las montañas de Columbia de Canadá son comparativamente silenciosas y desoladas, hogar de pueblos montañosos somnolientos como Nelson Revelstoke y Kimberley. En lugar del aire fresco y claro de la montaña, que desciende de los picos nevados de su contraparte oriental, los bosques de Columbia parecían estar impregnados de una atmósfera espesa y soñadora, redolenta de encanto y secretos antiguos, un aura inquietante que estimula el impulso primitivo de mirar por encima del hombro. El misterio, más que la majestuosidad, es la esencia de esta región. Durante siglos, los pueblos indígenas de las montañas Columbia de Canadá han mantenido que comparten su territorio tradicional con gigantes que habitan en las montañas, quienes residen en las grietas y cañones más desolados de la región. Los indígenas Lower Kootenay, que vivían a lo largo de las orillas del río Lower Kootenay y el lago Kootenay, raramente aventurándose al este hacia las praderas para la caza anual de búfalos, como sus Upper Kootenay y primos del este, creían que los gigantes que acosaban su país eran criaturas simples, que podían ser asesinadas a través de la astucia. En su libro de 1918, Cuentos Kootenay, Cuentos, el antropólogo germano-americano Franz Boas incluyó una historia tradicional de Kootenay, que contaba la historia de un joven cazador que se transformó en un gigante después de comer parte de su propia carne. Cuando empezó a matar y comer a sus propios amigos y familia, sus compañeros de banda lo atrajeron a una trampa en un acantilado con vista al lago Kootenay y lo empujó a su muerte en el agua de abajo. A lo largo del siglo XX, los residentes del territorio tradicional de los indios Lower Kootenay, que constituyen la mitad oriental de lo que hoy se conoce como West Kootenays, han salido a la luz informes de enormes hombres salvajes peludos, reminiscentes de los gigantes legendarios de la leyenda regional. En ambos, su libro de 1975, La búsqueda de Bigfoot, y su libro de 2015, La caza de Bigfoot. El investigador de Sasquatch, Peter Byrne, afirmó que él y sus compañeros a menudo se referían colectivamente a los West Kootenays, el adyacente altiplano interior, y el norte de Idaho como el Área 2. Estas regiones, que en conjunto tienen la segunda mayor concentración de avistamientos de Bigfoot en América del Norte, después del área, el noroeste del Pacífico. Al parecer, inconsciente de las muchas historias de hombres salvajes que surgen del norte de California, en el este de Canadá, Camino Byrne cita: no hay registros en los archivos del Centro de Información de Bigfoot, ya sea de avistamientos, de hallazgos de huellas u otras evidencias, de cualquier actividad creíble de Bigfoot. Video fuera de las áreas 1 y 2. En su libro de 1973, The Sasquatch File, el periodista canadiense John Green enumeró un supuesto encuentro con uno de los hombres salvajes del Área 2, que ocurrió cerca del pueblo de Invermere, un popular destino de vacaciones de verano, en las orillas noroeste del lago Windermere, ubicado en la cara oeste de la trinchera de la montaña Roca. Según Rennie de Hendon, amigo de Green y compañero investigador de Sasquatch, quien recogió este lamentablemente vago informe, un hombre anónimo vio un Sasquatch blanco o gris al oeste del pueblo en algún momento de la década de 1960. Al oeste del territorio Kootenay, en el país del lago Solitario, en la esquina suroeste de las montañas Columbia, se encuentra el dominio histórico de los Sinixt y el pueblo Salish del interior, a quienes los antropólogos una vez llamaron los indios del lago. Estrechamente relacionados con sus primos Okanagan del oeste,
Los Sinaixt cazaban animales alpinos en las montañas Valhalla y remaban en sus canoas únicas de corteza de pino con forma de nariz de esturión, arriba y abajo del lago Slocan y los lagos Arrow superior e inferior. Presionados por los mineros de plata y los colonos de Dugobor, que se asentaron en la zona a finales de 1800, los Sinaixt se fueron trasladando gradualmente al valle de Colville, en Washington, y fueron oficialmente declarados una primera nación extinta por el gobierno canadiense en 1956, una política que se revocó en 2021. Aunque se ha realizado poco trabajo académico formal sobre la cultura tradicional de Sinaixt, hay evidencias de que los parientes occidentales de los indios del lago creían firmemente en la existencia de gigantes alpinos. En su ensayo de 1892, Relato de los indios Similkameen de Columbia Británica, el pionero canadiense de Scott, Susan Allison, describió algunas de las historias gigantes que le contaron sus amigos indios de Okanagan, quien provenía del río Similkameen al oeste del lago Okanagan. Hay muchas otras historias que a los viejos les gusta contar mientras se sientan alrededor de sus fogatas, escribió. Una en particular me impresionó. En las montañas viven ciertos hombres enormes. Estos hombres son tan grandes que un ciervo colgado de su cinturón parece no más grande que un pollo en el de un hombre. La tierra tiembla al resonar sus pasos. Estos gigantes, según afirmaron los informantes de Allison, se parecían a hombres blancos con largas barbas. Aunque eran amables con los humanos, a veces capturaban a cazadores solitarios y los llevaban a sus cuevas, donde los mantenían como mascotas. Los nativos que lograron escapar de tal cautiverio relataron que los gigantes eran sensibles al dolor y derramaban lágrimas si sufrían la más mínima lesión. A pesar de su relativo aislamiento, los terrenos de caza ancestrales de los Sinaixt fueron el escenario de varios avistamientos clásicos de hombres salvajes del siglo XX, los temas de los cuales, hay que mencionar, tienen poco parecido con los gigantes de la leyenda Similkameen Okanagan. Entre los informes más sensacionales se encuentra la experiencia de John Bringsley, un veterano leñador de Nelson, Columbia Británica, que había cazado y pescado en West Kootenays durante más de 35 años antes de la aventura en cuestión. Con los años, han aparecido en imprenta varias versiones ligeramente diferentes de la historia de Bringsley, no todas las cuales están de acuerdo en la fecha en que ocurrió la experiencia. En sus libros, el archivo Sasquatch, Sasquatch, Los simios entre nosotros, y en la pista de Sasquatch, Green fechó el encuentro en agosto de 1960. Casi todos los artículos de periódicos de Columbia Británica que cubrieron la historia declararon o insinuaron que el encuentro tuvo lugar en septiembre de 1960, y el propio Bringsley, durante una entrevista con John Green y su compañero investigador de Sasquatch, Bob Titmus, declararon erróneamente que el evento tuvo lugar el 7 de agosto de 1962, casi 2 años después de que su historia apareciera por primera vez en los periódicos de BC. Otro detalle sobre el cual las fuentes chocan es el lugar en el que ocurrió el avistamiento, aunque la mayoría de las publicaciones que cubrieron la historia estuvieron de acuerdo en que el incidente ocurrió cerca de las cabeceras de un arroyo llamado Lemon Creek. A menudo se deletrea incorrectamente con 2 M's. Pocos fueron capaces de ubicar geográficamente esta área. La mayoría de los artículos de periódico afirman erróneamente que las cabeceras de los ríos se encontraban 6 millas al este de Nelson. De hecho, Lemon Creek tiene su origen en las montañas Selkirk, a unos 26 kilómetros al noreste de Nelson, en el borde occidental del Parque Provincial del Glaciar Kokani, uno de los parques más antiguos de la provincia. El arroyo fluye hacia el oeste por unos 12 millas, antes de desembocar en el río Slocan, cerca de 4 millas al sur de su cabecera en el lago Slocan. Según una vieja leyenda local, ocasionalmente referenciada en artículos de periódicos, un grupo de mineros se dirigió a Lemon Creek a principios del siglo XX y nunca más se les volvió a ver. En sus diversas declaraciones a periodistas e investigadores de Sasquatch, Bringsley dejó en claro que su avistamiento ocurrió en el monte de una antigua carretera de registro, que se ramificaba desde 6 Mile Road. El último es un sendero de montaña accidentado que se desvía de la autopista BC-3A, aproximadamente 8 kilómetros al noroeste de Nelson, antes de girar hacia el norte en las montañas Selkirk, terminando aproximadamente a 7 millas al suroeste de las fuentes de Lemon Creek. Tomados juntos, las diferentes declaraciones de Bringsley sitúan su encuentro en las cercanías de un pequeño cuerpo de agua, acertadamente llamado Lago Sasquatch, que se encuentra justo al sur de Lemon Creek, aproximadamente 3 millas al norte del final de la carretera de 6 millas. A pesar de sus discrepancias espaciales y temporales, la mayoría de las fuentes que cubrieron la historia de Bringsley generalmente estuvieron de acuerdo en la condición de la representación del leñador. El fin de semana en cuestión, alrededor de las 7:30 de la mañana, Bringsley estacionó su coupe de 1931 en un camino de registro desierto y se adentró en el monte con un
con la intención de... peras de Huckleberries. Trae el Encontró maldito una cabra parche de prometedora a bayas. unos 100 a 200 yardas de la carretera y se puso de rodillas para cosechar. Después de unos 15 minutos, Bringsley se levantó, habiendo hablado con él, y Despojó dijo, a ese arbusto en particular de su fruta. Mientras lo hacía, sus ojos se posaron en un enorme animal peludo que estaba a unos 40 a 50 pies de distancia, en una ligera elevación del terreno. Al principio pensé que era un oso, le dijo el leñador a Green y Titmuss en su entrevista, pero luego lo miré más de cerca y me di cuenta de que no era un animal, era más como un ser humano. La criatura, que Bringsley creía intuitivamente que era macho, medía entre 7 y 9 pies de altura y tenía los hombros muy anchos. No tenía cuello, dando a Bringsley la impresión de que su cabeza estaba unida directamente a sus hombros. Su rostro era parecido al de un mono, y sus orejas estaban pegadas a los lados de su cabeza. Tenía manos similares a las humanas, completas con uñas. Ya sea por una transcripción errónea o por la propia inconsistencia de Bringsley, diversas fuentes proporcionan dos descripciones opuestas de la longitud relativa de los brazos y las piernas de la criatura. Un artículo en la edición del 4 de octubre de 1960 del Nelson's Daily News citaba a Bringsley diciendo que el hombre salvaje tenía piernas largas y brazos cortos y poderosos, un enunciado que se hizo eco en otros artículos de periódicos contemporáneos. Por el contrario, un artículo en la edición de febrero de 1961 de la revista Fate citó al leñador diciendo que la criatura tenía... En su entrevista con Green y Titmuss, Bringsley reiteró la enormidad de los brazos del hombre salvaje, comparándolos con los muslos de un hombre. Independientemente de las proporciones de sus extremidades, todo el cuerpo de la criatura estaba cubierto de pelo, lo que lleva a estimar que mide unos 10 centímetros de largo y se describe como suave en lugar de desaliñado. A diferencia del Sasquatch de color marrón oscuro o rojo, visto de vez en cuando en la costa del Pacífico, el pelaje de esta criatura era de un peculiar color gris acero, con un tinte azul. «Me pareció terrible», dijo Bringsley, «como un tremendo ser humano». Con una emoción de terror, Bringsley se dio cuenta de que la criatura inusual lo estaba observando, con lo que él percibió como un aire de curiosidad. Tenía la cabeza ladeada, como si estuviera intentando descifrar qué estaba haciendo, dijo el leñador. No diría que parecía amenazante, Para simplemente... Pero fue curioso ver lo que estaba haciendo. Paralizado por el miedo, Bringsley se quedó mirando a la criatura, que inicialmente parecía contenta de estudiar a su visitante humano desde lejos. Sin embargo, después de unos 2 minutos, La criatura de repente comenzó a caminar hacia Bringsley, lo que incitó al leñador a actuar. Abandonando su Huckleberry Pail, el aterrado leñador corrió hacia su vehículo, saltó al asiento del conductor y se lanzó por el camino forestal. Bringsley regresó al lugar de su encuentro al día siguiente, armado con un rifle y acompañado por varios amigos. Aunque el gigante no hizo aparición ese día, los cazadores de monstruos lograron encontrar una de sus huellas impresas en el suelo del bosque. La huella medía entre 16 y 17 pulgadas de largo, y tenía lo que Bringsley describió como una huella de dedo afilado. En aquel momento, escribió Green en su libro, Sasquatch, los simios entre nosotros. No conocía otros informes de esa esquina sureste de la provincia, lo que hacía difícil aceptar su historia, porque mi padre había crecido en Caslu, mi abuela todavía vivía allí, y nunca habían oído un rumor, o incluso una leyenda de tal cosa. Desde ese momento, sin embargo, ha habido más de una docena de informes adicionales de esa zona. A raíz del encuentro de Bringsley, la Cámara de Comercio de Nelson, reconociendo que debería hacerse una distinción entre los supuestos hombres salvajes de West Kootenays y sus contrapartes más famosas en el noroeste del Pacífico y los Himalayas, propongo que el monstruo de Lemon Creek se le dé su propio apodo. Un artículo en el Calgary Herald ofreció amablemente los apodos Coutinier, el desagradable desconocido de Nelson, y como un guiño juguetón a la única pista descubierta por Bringsley & Company, la leyenda de un solo pie de Lemon Creek. En las décadas siguientes al encuentro de Bringsley, otros residentes del valle de Slocan, la cordillera de Valhalla y la región de los lagos Flecha, llegó a John Green y otros Sasquatch. Historias de hombres salvajes. En el archivo Sasquatch, Green describió la experiencia de Dennis Merlo, un empleado de la ciudad de Trail, en Columbia Británica, que se encuentra en el río Columbia, no lejos de la frontera con Montana. Merlot le dijo a Green que en junio de 1970,
Él y uno de sus compañeros de trabajo encontraron grandes huellas similares a las humanas y un parche de barro seco en una ladera cerca de un sendero, frente a la carretera. En el río Columbia. Estas huellas de 5 dedos tenían una longitud de 30 a 35 centímetros y un ancho de 15 centímetros. Un año después del descubrimiento de Merlot, se hizo un hallazgo similar en New Denver, Columbia Británica, un pueblo en las costas nororientales del lago Slocan. En algún momento del verano de 1971, los locales Robin Fluin y Rick Dankowski se encontraron con misteriosas huellas humanas en un camino cerca de Silverton Creek, un canal que corre hacia el oeste a través de las montañas Selkirk, paralelo al arroyo Lemon, antes de desembocar en el lago Slocan en New Denver. Las huellas eran de 5 centímetros de profundidad y tenían 43 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Un año y medio después, otro conjunto de huellas misteriosas fueron encontradas cerca de la ciudad de Castlegar, Columbia Británica, que se encuentra en la confluencia de los ríos Columbia y Kootenay, a unos 32 kilómetros al suroeste de Nelson. El 24 de diciembre de 1972, una local llamada Sarah Gale Davidson llamó a Green para decirle que su esposo había encontrado huellas de pies humanos de 16 pulgadas de largo en un sendero en una colina detrás de su casa. Las huellas continuaron por el sendero durante unos 150 metros antes de desviarse hacia el monte. 2 años después, Castlegar fue el escenario de otra experiencia extraña. Esta historia fue recogida por el investigador estadounidense de Sasquatch, Peter Byrne, fundador del Centro de Información Bigfoot, en Dalles, Oregon, quien la escuchó de los propios testigos. Una noche en 1974, una joven pareja estadounidense, que insistió en su anonimato, condujeron hacia el norte de Castlegar, rumbo al pueblo de Silverton, justo al sur de New Denver. Cuando dieron la vuelta a la esquina en la autopista Castlegar-Silverton, Byrne rodó. Vieron una enorme figura peluda de color marrón oscuro o negro, de pie en el borde de la carretera pavimentada. Ambos ocupantes del coche lo vieron al mismo tiempo, y ambos se asombraron de lo que vieron. Estaban convencidos en su descripción de que la criatura no era un oso grizzly. Vieron sus brazos, claramente, colgando a su lado, y vieron su cabeza, bien redondeada, y no parecía en absoluto a un oso. La criatura permaneció perfectamente quieta mientras pasaban. No se detuvieron, no dieron la vuelta, y volvieron. La suya era una sensación inquietante, al ver a esa gigantesca criatura solitaria, de pie solitaria en esa desolada carretera. Sintieron, con una suave filosofía que admiramos, que tal vez era mejor dejarlo en paz. Al norte del territorio tradicional de Sinaiix, desde el río Columbia al norte del lago Upper Arrow, a través del parque provincial Wells Gray, se encuentra la tierra natal de los Shuswap, otro pueblo Salish del interior, cuyos ancianos y narradores hablaban de gigantes de las montañas. Curiosamente, según el gran geólogo canadiense Dr. George Mercer Dawson, en sus notas de 1892 sobre el pueblo Shuswap de Columbia Británica, los Shuswap afirman que seres desconocidos a veces les lanzan piedras, particularmente por la noche, cuando se pueden notar ocasionalmente piedras cayendo en el fuego. El misterioso lanzamiento de piedras nocturno es una actividad que disfrutan tanto los investigadores de Sasquatch como los nativos de ¡Al Saskatchewan. subártico! Atribuido al hombre salvaje canadiense. Al igual que sus contrapartes del sur, Las montañas Columbia han producido varias experiencias historias de escalofriantes. hombres salvajes, muchas de las cuales aparecen en libros clásicos de Sasquatch, como los de John Green. Por ejemplo, en noviembre de 1951, un buscador de oro de Kitchener, Ontario, le contó a René de Hindon una experiencia perturbadora que tuvo cerca del pueblo de McBride, Columbia Británica, que se encuentra en las orillas Río occidentales del... Fraser, a unas 40 millas, río abajo del pueblo fantasma de Tachungkage, después de un día de tamizado y toma de muestras de rocas. El informante anónimo Dennis Proctor Se volvieron a su refugio para descubrir que alguien o algo había dormido en él durante su ausencia. Antes de huir de la escena, este misterioso Ricitos de oro alpino también se había servido una cabra montesa medio comida que los buscadores de oro habían suspendido de un árbol. La única pista sobre la identidad de su último inquilino sin pagar. Acuéstate en la nieve fresca que te A su rodea, campamento, específicamente huellas de pie descalzo, similares a las humanas. midiendo de 15 a 16 pulgadas de longitud. Más de 2 décadas después, Otro conjunto de huellas misteriosas fueron descubiertas en la frontera norteña del territorio tradicional Shuswap.
A finales del otoño de 1970, un ingeniero anónimo empleado por BC Hydro, el principal proveedor de energía de Columbia Británica, encontró grandes huellas de pies descalzos en la nieve, cerca del extremo norte del parque Wells Gray, cerca de la punta norte de las montañas Columbia. Contó una historia a George Harris, un investigador de Sasquatch de Nordegg, Alberta, que había investigado los avistamientos de Wildman de Kootenai Plains de 1969, quien a su vez transmite la información a Green. Describiendo desde huellas extrañas, y de vez en cuando los trabajadores, los aventureros al aire libre y los residentes locales siguen avistando a misteriosos gigantes silvestres en las montañas de Columbia, justificando la reputación de Peter Burns Area 2. Si alguna vez te encuentras en esta inquietante sección de British Columbia, mantén tus ojos bien abiertos. Si tienes suerte, podrías echar un vistazo al esquivo hombre salvaje de la región, al que la historia ha bautizado como el Kootenai.